Muy buenos días, querida congregación. Estamos en la meditación número 24 y de día 6 de octubre del año 2022. Me siento muy contenta de poder dirigirme a cada una de vosotras. Saludo, por supuesto, cordialmente a todas mis hermanas y hermanos de acá, de la ciudad de Pamplona, País Vasco, Noruega, Francia y los distintos lugares que están escuchando la palabra del Señor a través de esta meditación. Sean bienvenidos y bienvenidas. Para quienes no me conocen, soy la hermana Damaris, les saludo junto a la salud de mi esposo. Los invito al tema de hoy que nos habla de la importancia de la diligencia en el cristiano. Vamos a ver la lección en Proverbios capítulo 27, el versículo 23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Amén. Primeramente le doy las muchas gracias a mi Señor porque me concede la vida, la salud y por supuesto la oportunidad de poder dirigirme a vosotros y a través de esta meditación ojalá que pueda ser de gran utilidad para cada uno de vuestra vida espiritual. Primeramente hay que entender que el libro de los Proverbios tiene distintos capítulos y cada uno muestra distintas lecciones y temáticas distintas. En el versículo 23, gramaticalmente hablando, podríamos decir que está relacionado con el versículo 24, porque en el versículo 24 está la respuesta, el porqué del versículo 23, que usted lo puede leer en su casa en forma más detenida. Lo importante es entender que este versículo que nos habla del cuidado de las ovejas no apunta explícitamente, vamos a hablar así, de que está dirigido solamente a los pastores espirituales o solamente de forma exclusiva a los pastores de ovejas, sino que a todos aquellos que tenemos la propiedad sobre algo que se nos ha entregado o algo que es nuestro. En este caso, por ejemplo, habían pastores en ese tiempo que eran dueños de sus propias ovejas y otros pastores contratados para cuidar las ovejas de otros. Ya, mirándolo desde este punto de vista, podríamos decir, por ejemplo, ¿qué cosas pueden ser de nuestra pertenencia? Podríamos decir que de nuestra pertenencia, o por así decirlo, si nosotros fuéramos los dueños de las ovejas, en este caso no somos dueños de ovejas, pero ¿de qué cosas somos dueños? ¿De qué cosas nos pertenece? Nos pertenece, por ejemplo, nuestra familia, nuestros hijos, hija, esposo, esposa, nuestra salud, nuestra vida, a lo mejor una casa, y a lo mejor cosas que no son de nuestra pertenencia, pero que nos han dejado a cargo para que nosotros las cuidemos, son, por ejemplo, el trabajo, a lo mejor en un lugar una función determinada, etc. Vamos a mirar un ejemplo muy simple. Por ejemplo, cuando viajamos, nosotros nos preocupamos, por ejemplo, de una maleta, la llevamos y la cuidamos. Y evitamos que esa maleta se pierda. Nadie lleva una maleta para que la maleta se pierda. Todos llevamos una maleta porque necesitamos que allí vayan nuestras cosas que son de nuestra pertenencia y la cuidamos. Ahora, si alguien nos pasa una maleta y nos dice, por favor, lleve esta maleta a tal lugar, por ejemplo, a alguien de una empresa que tenga que entregar algo, aunque no sea de su pertenencia, la va a cuidar y va a evitar que le pase algo porque es de su responsabilidad. Ahora, es importante que entendamos que este versículo nos habla más que nada, nos presenta una actitud, porque la diligencia es una actitud que nos muestra responsabilidad, compromiso frente a algo, esmero, que nos muestra hacer algo lo mejor posible, hacer de la mejor manera posible una cosa. Es como hablar de una actitud para la vida. Por ejemplo, si tuviéramos que hablar de eso, tendríamos que decir, por ejemplo, que un estudiante no solamente estudia, sino que se prepara, se esfuerza, hay un compromiso de parte de él, porque se prepara, hace los trabajos que le indican, hace todas aquellas cosas, es responsable. También se esmera en sacarse las mejores notas. Así debe ser un estudiante. También, por ejemplo, las personas que trabajan, y en esto les puedo hablar a las hermanas que trabajan, ellas tienen que mostrar la mejor diligencia posible, ser prontas para ser responsables, ser prontas, por ejemplo, para ser comprometidas con su trabajo, empoderarse del rol al cual han sido nombradas, aunque sea una función sencillita, pero tienen que realizarla de la mejor manera posible. En el caso mío, cuando yo trabajaba, siempre estudiaba mucho, me preparaba haciendo distintos cursos, diplomados, muchas cosas, y no porque quisiera tener una pared llena de diplomas o una carpeta llena de diplomas, sino que lo hacía porque quería dar la mejor clase posible, hacer lo mejor para mis alumnos,
porque aquello que no sabía trataba de aprenderlo lo mejor de manera porque quería dar lo mejor de mí. Por lo tanto, de eso se trata la diligencia, esmerarnos prontamente en hacer lo mejor posible algo, en forma excelente. Incluso, por ejemplo, una dueña de casa tiene a cargo su hogar, donde tiene que hacer lo mejor posible aquellas cosas a las cuales se le han designado, las labores de su casa, el cuidado de su familia. En esto podríamos decir entonces que la diligencia está relacionada entonces con la calidad, con la excelencia. Por lo tanto, ellas nacen en forma espontánea de la diligencia, porque son frutos de ella. Por lo tanto, eso debemos tratar de entenderlo. Ahora, es importante entonces apuntar a la excelencia y así Dios nos va a bendecir. Recordemos que habían pastores que fueron bendecidos como Abraham, Lot, Jacob, también David, el mismo David, cuando él defendía las ovejitas de aquellas fieras que querían hacerle daño. Él lo hacía con esmero, con esfuerzo, con mucho esfuerzo su trabajo. No lo miraba una función, aunque no la miraba de cualquier manera. Él las cuidaba como si hubiesen sido suyas esas ovejas. Por lo tanto, él realizaba su trabajo apuntando a la excelencia. De eso se trata. Por lo tanto, llevándolo ahora al plano espiritual, porque eso es importante. Veamos, si nosotros miramos el caso de Elí. Elí fue todo lo opuesto a lo que es la diligencia. Él fue negligente. Nos cabe la pregunta a nosotros entonces, ¿seremos diligentes en nuestra vida espiritual? Porque ahora vamos a hablar de la negligencia. Negligencia, por ejemplo, es todo lo opuesto que dijimos a la diligencia. En el caso de Elí, él no fue responsable con la función que se le delegó. Tampoco hubo un descuido también en lo que es con respecto a su familia, a sus hijos, una falta de compromiso a la función de juez, también de sacerdote. Por lo tanto, él no fue responsable con lo que Dios le dio. Ahora, qué importante es entender que esta negligencia, que es lo contrario a la diligencia, tuvo sus consecuencias. Primero porque él terminó con esa comunión con Dios. También en la batalla que hubo de los 4.000 y los 30.000 que murieron, él también perdió en esas batallas. También perdió sus 2 hijos, Fines y también Ofni. Y también perdió su vida. Lamentablemente, él sufrió un accidente, se desnucó en un momento muy rápido y no alcanzó siquiera a darse cuenta. Entonces, en esos momentos tenemos que entender que la negligencia tiene consecuencias. Y ahora, ¿qué nos dice a nosotros la palabra del Señor? Nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Por lo tanto, qué importante es que entendamos que es importante la diligencia. Recordemos también el pasaje de los talentos. Cuando el siervo le da a esos 3 siervos los talentos y 2 solamente los trabajan y uno de ellos no lo trabaja, lo esconde. Cuando llega el dueño a pedirle razón de aquellos talentos, este siervo pensó que lo había hecho bien, que iba a recibir felicitaciones, pero no fue así. Simplemente recibió la reprensión porque lo había escondido, no lo había trabajado. Le dijo que había sido un mal siervo, infiel. Por lo tanto, no estaba contento aquel dueño porque no se había trabajado en aquello que era importante. Qué importante entonces entender cuando Dios quiere que hagamos algo bien. La pregunta que nos debemos hacer ahora como hijos de Dios es que seremos obreros diligentes. Obrero es lo mismo que un trabajador. Recordemos que una persona que trabaja recibe un salario, recibe un sueldo. Si esa persona que recibe un sueldo también tiene derechos, por ejemplo, derecho a vacaciones, derecho a permisos, que si se enferma cuando está de baja, puede ser esa persona recibir igual dinero aunque esté enfermito. Por lo tanto, son los derechos que esa persona tiene. También días de descanso y no todos los días y no todos los horarios trabaja, sino que de tal horario a tal horario. Lo mismo, si lo miramos ahora en el plano espiritual, si hemos sido diligentes, responsables, si hemos apuntado a la calidad, a la excelencia, en lo que nosotros le hacemos como siervos a Dios, en nuestro trabajo a Dios,
No hay duda que cuando nosotros estemos enfermos o cuando tengamos una dificultad y oremos a Dios, Dios inmediatamente va a responder como así le respondió a Elías cuando hizo descender fuego del cielo. ¿Y por qué le respondió? Porque él había sido un obrero diligente. Por esa razón Dios le contestó inmediatamente. Pero seremos o serán todos obreros, o ¿qué pasa con los que no son obreros a Dios? ¿Qué pasa con ellos? Con los que no son obreros diligentes, ¿qué ocurre con ellos? La palabra del Señor lamentablemente dice, el apóstol Pablo dice que el que no coma, que el que no trabaje, no coma. Y lamentablemente eso es así, es un versículo que es un tanto fuerte, que el que no trabaje no coma, porque a veces pasa que muchos cristianos se enojan con Dios cuando Dios no les contesta y le reclaman a Dios y le exigen que Él conteste y Dios no contesta, y muchas veces la razón de esto es porque no hemos actuado con diligencia, porque no hemos sido diligentes en lo que Dios nos ha encomendado. Recordemos que el versículo acá nos hablaba de los pastores que tenían al cuidado las ovejas. Nosotros no tenemos al cuidado ovejitas, animalitos, pero sí tenemos al cuidado otras cosas que son de nuestra pertenencia o que nos han asignado. Y de esas cosas nosotros tenemos que ser diligentes y responder de manera adecuada. Por lo tanto, estas cosas que tenemos que hacer diligentes, y como decía acá el versículo que lo quiero recordar, es que sé diligente en conocer el estado, habla del estado de tus ovejas. Y mira con cuidado por tus rebaños. Miremos con cuidado lo que hacemos y miremos el estado en que estamos realizando realmente. Si estamos con prontitud, con esfuerzo, con esmero, si apuntamos a la calidad en lo que Dios nos ha delegado. Por lo tanto, alguien podría, por ejemplo, exigir en una empresa dinero si no trabaja allí. No puede exigirlo. Por lo tanto, aquellos que no trabajan a Dios quizás no pueden exigirle a Dios que Dios realmente responda inmediatamente porque no están trabajándole al Señor. Y quiero dejarlos con un versículo bíblico que dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, que no se nos escape esa corona, que no se nos vaya, porque muchas veces pasa que recordemos que si miramos el caso de las ovejitas, los pastores evitaban que se le escaparan esas ovejitas, porque eran de su responsabilidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de velar por nuestra vida espiritual, que no se nos escape, seamos diligentes en darnos cuenta con prontitud lo que estamos haciendo. Y al igual que el versículo dice, en conocer el estado de tus ovejas. Insisto, no tenemos ovejas, pero tenemos que conocer el estado en que está nuestra vida espiritual, en que están esas cosas las que hemos sido a cargo. ¿Será la familia? ¿En qué no estaremos siendo diligentes? ¿No estaremos siendo diligentes con nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra vida espiritual, con nuestro esposo, nuestra esposa, con nuestros hijos, en el trabajo? ¿En qué no estaremos siendo diligentes? Porque a veces pasa que somos muy diligentes a lo mejor en el trabajo, pero no en el hogar. O muy diligentes en la iglesia, pero no en el hogar. O al revés, solamente en el hogar y no en la iglesia. Y no en el trabajo. Y así. Seamos diligentes en aquello que Dios nos ha encomendado, porque todas estas cosas Dios nos va a pedir cuenta en algún momento. Esta ha sido la palabra del Señor, espero que sea de utilidad y nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios. Amén.